Bueno, como un denominador de todo esto es la presión impositiva, ¿no? Y si hay una entidad que mide y lo hace muy bien la presión impositiva en el agro, es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. No solamente vamos a hablar de este tema, sino también vamos a hablar de la situación económica con Nicole Pisani, claro, que es economista de FADA. Nicole, bienvenida, buen día, Martín Melo te saluda, ¿cómo te va? Estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, perfecto. El tema de la presión impositiva, ¿cuánto dio el último índice de FADA sobre la presión impositiva? ¿Lo tenés ahí? Bueno, el índice, sí, sí, Sí. el índice FADA la última medición fue de diciembre de 2023, en donde rondó el 59%, o sea, de cada 100 pesos de renta del productor, Claro. 59 se iban en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mm. Y La me... próxima medición es este mes, as- eh, que esperamos seguramente un leve aumento. Vamos a ver cómo terminan dando los resultados en un contexto donde tenemos precios muy debilitados. Y bueno, mencionaban recién un poco, empieza a impactar los aumentos de inmobiliario, aumentos de los costos de transporte, también insumos que están aumentando, las labores. En ese marco, seguramente la situación, digamos, refleje un incremento del índice. Claro, exactamente, ¿no? ¿Ahí qué injerencia tienen los impuestos provinciales en el índice total? Bueno, los impuestos tenemos los nacionales, los provinciales y los municipales. Los impuestos provinciales son el 3% del total de impuestos que se pagan, digamos, según cada jurisdicción, que bueno, dependiendo la medición, en los primeros meses del año siempre suele ascender al 3%, 3,5%, porque son impuestos que, digamos, se fijan a inicios de año y luego ese precio se mantiene constante, ese valor del impuesto se mantiene constante y por ahí se diluye su participación, pero termina rondando entre el 2-3%. Nicole, ¿cómo estás? Cristian, mira, te saluda. Esta semana el gobierno anunció beneficios o un recorte no recorte de impuestos, sino el achicamiento de los plazos de pago para las importaciones de algunos alimentos de la canasta básica y que con la intención de que compitan en el precio que pagamos todos por los alimentos en el mercado interno. Ahora, todavía no hubo una baja impositiva para la producción local. Ustedes siempre han medido el peso de los impuestos en los alimentos. ¿Nos recordás o tenés presente algunos ejemplos de en un litro de leche, en un kilo de carne, cuántos impuestos comemos? Bueno, sí, como bien decís, creo que es un punto clave el tema de cara a lo que se mencionaba de la apertura de importaciones, mencionar que partimos de una base con precios que paga el consumidor en la góndola que tienen un componente importante de impuestos. Si miramos la carne, tenemos un 24% del precio final que son impuestos. Si vemos la leche, esto asciende del litro de leche, un 26% son impuestos. Lo mismo sucede con el pan, ¿no? En ese marco hay una carga impositiva muy grande en todos los eslabones de la cadena y que se termina también reflejando en el precio final que pagamos los consumidores, en donde, digamos, pagamos por el producto, pero pagamos una parte importante de impuestos. Y esto por ahí es un poco lo que también se estuvo hablando a raíz de la apertura de importaciones, de que se parte, digamos, de una base desigual frente a productos importados, donde la carga impositiva argentina es grande. Nicole, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Hola Esteban, un gusto acompañarte. Ustedes trabajan muy en relación con el sector porcino, hacen informes. Con respecto a lo que te preguntaba Cristian, el sector porcino fue uno de los o de las actividades que más crítica fue sobre esta medida. ¿Tienen ahí el dato de cuánto se importó el año pasado, sobre todo de bondiola de cerdo, que es uno de los puntos críticos?
Puntualmente, Bondiola no lo tengo desglosado, sí, digamos, el sector porcino se ve muy afectado, como decías, en el marco de una apertura de importaciones, porque, bueno, su balance comercial viene siendo deficitario en los últimos tiempos, se viene achicando, digamos, este déficit, o sea, se vienen reduciendo las importaciones, y el sector también tiene mucho potencial para crecer y acompañar con mayores exportaciones, pero el principal punto por ahí en el caso del sector porcino es que pierde, digamos, en competencia con las importaciones que pueden venir, por ejemplo, desde Brasil, ¿no? En donde Brasil tiene una producción mucho mayor y puede vender a un precio menor, a lo que se suman estos beneficios impositivos para importar y dejaría, digamos, en desventaja también al sector porcino argentino, que como te digo, si se van acomodando diferentes cuestiones, la cadena tiene mucho por crecer. Claro. Nicole, te cambio de tema, te llevo a lo que puede llegar a ser la campaña fina. ¿Tienen medido ya cómo está la rentabilidad para el productor, ya sea la relación insumo-producto? Bueno, la relación insumo-producto ha venido deteriorándose un poco en el último tiempo por la caída de los precios. Tenemos precios que se han debilitado, que han caído entre el 3-8%, dependiendo el momento de medición, pero frente a insumos que se han venido, digamos, acrecentando de manera considerable, y en ese marco claramente la situación, digamos, para la próxima campaña se va a ver un poco más comprometida, con pérdidas de competitividad en el sector que pueden, digamos, afectar un poco las decisiones para la próxima campaña. También considerando la situación que tenemos, que todavía sigue reflejando un cierto atraso cambiario, ¿no? Si bien se mejoró el tipo de cambio hacia diciembre, el sector también y los sectores productivos se están encontrando con un atraso del tipo de cambio. Claro, con respecto al atraso del tipo de cambio, ¿esto es una de las consecuencias de por qué el productor hoy no vende su producción? Sí, en realidad podemos decir dos cuestiones. Todavía no terminó lo que es la cosecha gruesa, digamos, o sea, estamos en proceso y no podemos adelantar, digamos, o afirmar contundentemente algunas cuestiones. En ese sentido, sí, no hay demasiados incentivos para el productor si combinamos los precios bajos y el dólar, digamos, o sea, este atraso cambiario, en donde termina impactando en operaciones que se van ralentizando, digamos, combinando estos dos factores, y también en una situación en donde hemos escuchado en las últimas semanas una posibilidad de unificación cambiaria o liberación de cepo hacia mitad de año, que, digamos, podría ser más atractivo el tipo de cambio para las exportaciones. Nicole, ahora, más allá de estos inconvenientes, tipo de cambio, peso impositivo, el gobierno espera la cosecha gruesa como el gran momento del año para que ingresen divisas al país, y hasta inclusive hay algunos analistas que dicen que esta expectativa va a estar relacionada con la posibilidad de levantar el cepo. Esperando el momento de la venta de la cosecha gruesa. Los números globales, ¿qué están diciendo? O sea, va a haber un buen ingreso de divisas comparado con otros años. ¿Vos qué estás analizando en este sentido? Bueno, si nos comparamos con el año pasado, sí va a haber aumento importante de divisas. El año pasado las cadenas agroindustriales cerraron con 38.800 millones por exportaciones, un número muy bajo si lo comparamos con lo que habitualmente se exportan desde las cadenas, que generan 7 de cada 10 dólares que entran al país. Este año se espera un incremento, digamos, de las exportaciones y de ingreso de divisas derivadas de ellas de alrededor de entre 10.000 y 15.000 millones, que estaríamos ubicándonos en, digamos, cercano a los 50.000 millones de dólares por exportaciones desde las cadenas agroindustriales.
sí, como te decía, es una situación mucho mejor en relación al año pasado, pero si nos comparamos, por ejemplo, con el año 2022, que fue récord en liquidaciones, estamos todavía en unos 10.000 millones de dólares menos. Pero en ese marco, las expectativas para este año, digamos, es cerrar el año con un buen volumen de exportaciones y de ingresos de divisas derivados de ello. Nicole, se cumplieron días atrás los primeros 90 días de la gestión de Javier Milei. Hay mucho ruido en torno a lo económico, ¿no? Un fuerte ajuste que está pesando y mucho sobre clase media, clase baja. ¿Cómo describirías este momento económico de la Argentina? ¿Lo bueno, lo malo y cómo todo esto impacta en la actividad productiva? Bueno, hay, digamos, una situación en donde el objetivo del gobierno es el déficit cero y se está, digamos, buscando alcanzar esta situación. Lo hemos visto en los 2 primeros meses del año. En ese marco se está haciendo de reservas también, digamos, el gobierno para dar cierta estabilidad, digamos, al tipo de cambio. Sí, en un marco en donde creo que es un punto muy importante que mencionabas, una situación económica para la sociedad muy golpeada, digamos, con pérdida muy grande del poder adquisitivo, lo que termina reflejando también, digamos, en menor capacidad de compra del consumidor, en caída de la actividad económica. Creo que a futuro, digamos, los próximos meses, porque no podemos hablar mucho más allá de eso, va a depender mucho de la credibilidad y de la consistencia o sustentabilidad del plan económico del gobierno. O sea, hemos empezado a ver buenos signos y buenas, digamos, reacciones de los mercados, digamos, de estabilidad, pero que si no se hace sostenible en el tiempo, va a golpear mucho más a la población, ¿no? Y en ese punto creo que ahí está lo más importante, que es el tema de como te decía, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la caída de la actividad económica, que son los puntos principales de cara a los próximos meses para empezar a tener, digamos, un impacto más positivo en ese sentido. Nicole, un placer haberte tenido aquí en Aire de Campo en la mañana de Radio Perfil. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Muchas gracias. Nicole Pisani Claro, que es economista jefe de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.